Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer iniciar semana, pero también iniciando mes, recordando que la niñez salvadoreña es lo más preciado que tenemos, así que a cuidarla en todas sus formas, física, sexual, emocional y cariñosamente. Así que un saludo para la niñez salvadoreña. Y hoy vamos a estar hablando del primer informe nacional de competitividad y para ello nos acompaña Julián Salinas. Él es el viceministro de Economía de El Salvador. Bienvenido, Julián. Buenas noches, María Teresa. Un gusto y un saludo a todos los que nos sintonizan. Bueno, como ustedes saben, el Ministerio de Economía presentó recientemente el primer Informe Nacional de Competitividad, que entre otras cosas revela las principales fortalezas, pero también los desafíos en materia de competitividad en El Salvador. Quisiera poner en contexto la plática de hoy con una nota que nos ha preparado Mario Zelaya. En noviembre pasado, El Salvador pasó del puesto 95 al 73, subiendo 22 lugares en el ranking Doing Business del Banco Mundial, una de las herramientas utilizadas para dar a conocer el primer informe nacional de competitividad. Yo creo que lo que más refleja avance es el Doing Business, es decir, ahí se miden varias cosas, tiempo, mejoras de procesos, agilidad de trámites, avances en la facilitación de la inversión, por ejemplo. Es una magnífica oportunidad de tener una política con un enfoque holístico, con un enfoque de corresponsabilidad, tal como lo ha dicho el señor viceministro. Es destacable el avance reciente en el índice del Doing Business. 4 reformas clave valieron para que en ese momento El Salvador subiera en el ranking mundial. Mayores permisos de construcción, diversificación de la matriz energética, la posibilidad de pagar de forma electrónica los impuestos y la facilitación del comercio transfronterizo. En estos temas continúan mejorando en la tramitología, la puesta en marcha del programa Aduana Intermedia y la aduana sin papeles. Pero que sin duda nos va a permitir, por ejemplo, que las exportaciones salvadoreñas con destino a Guatemala van a pasar a Metalío, van a ser despachadas desde Metalío y no tendrán que detenerse en la frontera, logrando una agilización del paso por el puesto fronterizo. Y las importaciones salvadoreñas que vienen de Guatemala, nuestro personal se va a ir a la aduana de Guatemala para hacer la revisión previa y agilizar también la internación de nuestras importaciones. Para este informe se han tomado en cuenta 6 índices internacionales y analizaron 200 indicadores. Con base a ello, señalan que una de las grandes apuestas es incrementar la inversión en obra pública, alcanzando el dinamismo de otras naciones. Hay avances notorios en la calidad de carreteras, por ejemplo, a nivel logístico. Ahí la debilidad es, por ejemplo, que la inversión en infraestructura sigue siendo relativamente baja comparado con los pares de la región. Un reto es el tema educativo, que si bien los primeros años de escolaridad están bien calificados, existen otros niveles por mejorar. Por ejemplo, nosotros destacamos a nivel regional en educación primaria y secundaria, no así en educación terciaria, y creemos que hay un desafío en el tema de, por ejemplo, cambiar la currícula educativa, de buscar generar competencias también vinculadas a la demanda laboral. Actualmente, de acuerdo al índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, El Salvador ingresó a la posición 16 de los países de la región latinoamericana, entre otras cosas, por el avance de las economías y la solidez del sistema financiero. Bueno, veíamos una nota con bastantes datos. Julián, decía Mario Zelaya que este informe analiza 200 indicadores obtenidos de índices que se elaboran a nivel internacional, pero quisiéramos saber cuáles son estas bases para el desarrollo del informe, quiénes participan, cómo es su construcción, un poco más a detalle. Bueno, para empezar, que un índice es como un análisis de diferentes indicadores en distintas áreas, ¿no? Es decir, al final el índice como que captura todas las variaciones de estos indicadores y define si un país, por ejemplo, se posiciona bien o mal, ¿verdad?, respecto a los demás países. En este caso, la metodología ha consistido justamente en analizar esos 6 índices que publican organismos internacionales y de eso analizar los indicadores. ¿Y para qué hacer eso? Eso es con el propósito de ver en qué aspectos nosotros estamos mejorando, avanzando y seguir justamente en esta ruta. Y segundo es identificar aquellos aspectos que constituyen debilidades y poder convertirlos en desafíos. Es decir, y lo hemos reconocido en el hecho de que este informe pretende ser el primer antecedente
de una política nacional de competitividad y también en la construcción de un índice. ¿Y por qué un índice? Pues un índice que se adapte a las circunstancias estructurales de El Salvador y poder determinar los factores que influyen en la determinación del entorno competitivo. Entonces, aquí es importante entender una cosa, es decir, ¿qué entendemos por competitividad? Y visto desde lo que hemos planteado en el informe, justamente la competitividad se circunscribe dentro del bienestar social, por ejemplo, dentro del crecimiento económico y dentro de la inversión. En tanto hay un entorno que propicie estos tres ámbitos, significa que vamos a avanzar competitivamente como país. Lo segundo es dar una mirada sistémica. Eso significa que no se puede avanzar en un área, por ejemplo, y soslayar otra, sino que se tiene que avanzar integralmente en todos los ámbitos. Si, por ejemplo, no avanzamos en salud, en educación, pero sí en crecimiento, entonces a nivel competitivo pues no vamos a reflejar ese avance, o viceversa. Entonces hay que verlo esto de manera integral, y esa integralidad también supone que es responsabilidad de distintos actores, es decir, el tema de la competitividad no corresponde ni solo al gobierno, ni solo a las instituciones del Estado, porque ahí intervienen también la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia, sino que también interviene el sector productivo, la micro, pequeña, mediana empresa, interviene la academia, intervienen los ciudadanos. Es decir, es parte o es una corresponsabilidad de los distintos actores de la sociedad. Entonces eso me parece importante comprenderlo para poder avanzar como país hacia una visión de largo plazo. ¿Cómo es que en este primer informe nacional de competitividad, Julián, logran tener ustedes como un enfoque bastante integral de la competitividad? Lo has mencionado, pero si pudiéramos hablar de qué áreas aborda, en la nota podíamos ver que se hablaba de infraestructura, pero también se hablaba de servicios. Me imagino que aquí viene también la innovación tecnológica, la ciencia. Tú mismo decías, no se puede avanzar en una área, sino que es algo sistémico en detrimento de otra. Esto es bastante ambicioso y bastante complicado. ¿Cómo analiza este informe poder llegar a estos cruces para avanzar? Justamente la idea de ver estas áreas, porque se conforman de innovación, ciencia y tecnología, internacionalización, que se analiza ya el entorno internacional en el cual se inserta El Salvador, desarrollo productivo y empresarial, que uno analiza las capacidades productivas y las condiciones de los factores productivos internos, cómo estamos avanzando internamente a nivel productivo. El tema de energía y recursos naturales, ahí se analiza, por ejemplo, el tema de la matriz energética, el precio de la electricidad, o si estamos transitando a energías renovables, por ejemplo, o el tema de capacidades humanas, que ahí interviene la educación, interviene la salud, intervienen las competencias que se están generando también en las fuerzas de trabajo. Todos esos aspectos forman parte de estas capacidades humanas. El otro tiene que ver con infraestructura y logística. El otro tema tiene que ver con institucionalidad, que eso ya analiza el marco regulatorio, la percepción que tienen los ciudadanos, bueno, los empresarios de las instituciones públicas, y también en el entorno institucional, desde cómo están funcionando las instituciones. Aquí es importante entender dos cosas, es decir, este informe se construye a partir de la información que proveen los mismos organismos internacionales, pero lo que se hace es, bueno, analizar esa información, contrastarla, ampliarla y también darle un enfoque crítico en el sentido de convertirla en un desafío, ¿no? Eso es un poco, en resumen, lo que el informe hace. Y en esto es importante entender algunas cosas. A veces hay datos duros y datos perceptivos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, nosotros podríamos analizar la calidad de las carreteras y nos analizamos qué porcentaje de las carreteras, por ejemplo, está en buen estado. Pero a nivel perceptivo podría ser un indicador que diga usted qué piensa de la infraestructura, cómo la siente, cómo la observa. Entonces, ya eso es a nivel perceptivo. Entonces ahí hay un contraste de ver cómo estamos a nivel perceptivo y cómo estamos en los datos duros. El balance global que se obtiene de este informe es justamente que a nivel de los datos duros nosotros estamos ubicados en el promedio mundial, pero a nivel perceptivo estamos en desventaja.
Decir que esa es una de las cosas que se reconocen en el informe, en el sentido de que una cosa es el ámbito perceptivo y otra cosa es los datos duros. Lo segundo es que, y por eso es la importancia de construir un índice, como te mencionaba inicialmente, porque a veces también estas opiniones o este ámbito perceptivo se mide a partir de una muestra muy pequeña. Por ejemplo, de un parque empresarial de 150.000 empresas, se les preguntan a 4.000 empresarios y de esos responden 91. Es decir, que la percepción se fundamenta solamente en una opinión de 91 empresarios. Sin embargo, nosotros hemos sido autocríticos y hemos tomado esa información, la hemos contrastado, la hemos analizado y eso pues lo hemos convertido justamente en un desafío de país para poder avanzar hacia una apuesta del 2030. Pero sí creemos que debemos de tener un debate sobre de involucrar a otros actores y preguntarles también cómo perciben las instituciones, cómo perciben la infraestructura, cómo perciben el desarrollo tecnológico, cómo perciben el cambio de la matriz energética, cómo perciben el sistema educativo, el sistema de salud. Es decir, preguntarle no solamente a los empresarios, sino también, es decir, ampliar la muestra de los empresarios, preguntarles a los pequeños, los medianos, los grandes, pero también preguntarles a los ciudadanos, ¿no? También preguntarle a la academia, preguntarle a los otros sectores, organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, por ejemplo, preguntarles cómo ellos están percibiendo el desarrollo de las instituciones o del país en general. Y justamente yéndonos a la parte de los datos duros, quisiera que compartieras con la teleaudiencia de Gente Ve cómo se encuentra en este momento la economía de El Salvador, es decir, cómo están los datos macroeconómicos del país en los últimos años, como para también entender la situación de la competitividad del país. Bueno, de hecho, justamente hay un índice, por ejemplo, el índice de competitividad global. Al inicio se hablaba del índice de Doing Business. En el Doing Business nosotros salimos somos de las 10 economías a nivel mundial que más hemos avanzado, es decir, aumentamos 22 posiciones. Y estamos en una ventaja competitiva respecto a todos los países, es decir, estamos en la sexta posición a nivel latinoamericano y en la segunda a nivel centroamericano, y eso nos ubica en un ranking de la posición 73 a nivel mundial. Pero al analizar el otro índice de competitividad global, el resultado es contrario, es decir, nos encontramos en una desventaja competitiva, incluso hemos retrocedido. Pero ¿a qué se debe? Un poco se debe también a estos indicadores perceptivos que te mencionaba, porque en la mayoría de los perceptivos es donde salimos con desmejora, aunque en los datos duros salimos bien. Y en este índice justamente destacan dentro de las fortalezas, porque es decir, el hecho que haya un retroceso no significa que no hayan avances, es decir, en las cosas que avanzamos ellos reconocen que son la solidez del sistema financiero salvadoreño, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo de las capacidades tecnológicas. ¿Y por qué la solidez del sistema financiero y la estabilidad macroeconómica? Porque tenemos una cartera de crédito, por ejemplo, muy sólida, calificada muy bien a nivel de riesgo. En la estabilidad macroeconómica hemos tenido un desempeño muy notorio y favorable, es decir, nosotros estamos creciendo muy por encima de la región latinoamericana, y no solo eso, sino que si nosotros analizamos las condiciones productivas salvadoreñas a nivel estructural, estamos creciendo por encima de nuestra capacidad productiva. Y además nuestras expectativas de crecimiento están cambiando, es decir, y están cambiando para bien. El Banco Central acaba de incrementar un 0.1% de crecimiento de la economía para este año e incluso para el siguiente. Y eso es consistente con lo que han hecho otros organismos internacionales. Es decir, que también tiene que ver el nivel de inflación, ¿no? ¿O no? En esta medición, los niveles de inflación que estarían como por debajo de la región latinoamericana, ¿no? Es correcto. De hecho, a nivel de la inflación, pues El Salvador se ubica dentro de las primeras posiciones, es decir, de los países que tienen una menor inflación a nivel latinoamericano. El año pasado fue el primero, este año creo que nos ubicamos en la segunda o tercera posición. Y eso pues describe un entorno macroeconómico muy favorable y que nos ha posicionado muy bien. Además, dentro de todos estos índices, hay uno que se llama índice de complejidad económica. Este índice analiza el grado de conocimiento que interviene en la producción interna. Y nosotros hemos avanzado a nivel de la complejidad. ¿Eso qué significa? Que estamos utilizando más conocimiento en la producción.
¿Y eso por qué nos beneficia? Porque dentro de las expectativas de crecimiento, el cambio tecnológico y la diversificación tecnológica influye mucho en el crecimiento de largo plazo. Y según este índice de complejidad, que también predice el crecimiento de los países, a nosotros nos ubica en una posición muy ventajosa, en tanto que en el 2025, según este índice, nosotros estaríamos creciendo 4.78%. Entonces, porque hay un avance, hemos avanzado cerca de 50 posiciones en este índice, y eso se debe a que tenemos una industria textil, un clúster sintético muy integrado, y donde intervienen muchos factores vinculados a la especialización, al conocimiento y a la diversificación de la oferta exportadora. Y esto tendrá que ver, viceministro, con el tema de la preparación en las universidades, que la gente ha salido también a formarse fuera y viene más cualificado, a que ha habido transferencia de tecnología y de conocimiento de empresas que vienen. ¿A qué puede deberse esto? Es una mezcla de factores, eso es uno de lo que tú mencionabas, es decir, de hecho ahorita el porcentaje de carreras, de graduados universitarios en las áreas tecnológicas ocupa la segunda posición. Un poco más del 20% de los graduados están en áreas técnicas y áreas tecnológicas, y eso pues favorece, todavía hay un desafío, pues, la intención es que esto se convierta como en la principal área de graduados, y lo segundo es justamente en la integración vertical de las industrias, es decir, desde la elaboración de los insumos hasta el producto final. Entonces, cuando una industria está mejor integrada y cuando se especializa en la producción de algo, hay más conocimiento. Entonces nosotros hemos pasado de tener una industria textil de maquila, por ejemplo, a tener una industria textil de tecnología baja, por ejemplo. Todavía no hemos llegado a tecnología media ni a tecnología alta como los países industrializados, pero es notorio que hemos diversificado nuestra oferta exportadora y está interviniendo más industrias complejas, es decir, con más intensivos en conocimiento en su generación. Y de hecho a esto abona que la política de fomento, diversificación y transformación productiva que impulsa justamente el gobierno está basada en este enfoque, en el hecho de promover las industrias creativas, y la apuesta es que en el 2030 El Salvador pues sea líder en la región centroamericana en las exportaciones de industrias creativas. No sé si ligarlo y si me equivoco me corriges. La semana pasada fue el modelaje de Opulencia Pipil, que lo hace con AMIPE. Entonces veíamos ahí el trabajo artesanal en prendas de vestir que nada envidian a países europeos, por ejemplo, ¿verdad? Que son nuestra propia añil, nuestros propios textiles, nuestros propios tejidos, pero de una manera ya así como muy chic, muy elevada. ¿Esto tiene que ver también? Tiene que ver también, es decir, por ejemplo, ya no quedarse solo, porque la producción de maquila, por ejemplo, solo es un ensamblaje, ¿no? Es decir, no hay una elaboración de insumos, ni hay un involucramiento de conocimiento en su elaboración, es algo un poco más mecánico. La industria ha transitado ya a un clúster sintético, así le llaman, perfectamente integrado, donde ya intervienen otras áreas. Y esto no solamente es en industria textil, también es en medicamentos, también es en servicios. Nosotros tenemos una balanza de servicios financieros y de tecnologías de información y comunicaciones positiva, es decir, que es superavitaria, y estamos diversificando un poco tanto nuestra oferta exportadora como nuestra producción interna. Y eso también involucra a los territorios, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que tú mencionabas, la estrategia de un pueblo, un producto, está dando resultados impresionantes. Hace poco, por ejemplo, visitábamos el San Lorenzo, donde ellos están produciendo, enfocándose en la producción de loroco y de jocote, y ellos ya tienen denominación de origen, es decir, ya han logrado tener un certificado de denominación de origen y están diversificando su producción local. Entonces el tema de un pueblo, un producto, que ha sido una estrategia que se ha impulsado en países como Japón, han logrado tener resultados muy favorables en la generación de dinámicas locales, productivas, en la formalización de empresas y en la diversificación productiva de los territorios, ¿no? Muy bien, nos vamos a quedar hasta este punto. Al volver, por supuesto,
también vamos a conocer el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, donde El Salvador también ingresa, bueno, ya nos habían adelantado, a la posición 16 de los países en la región latinoamericana. Queremos saber qué significa esto, a qué se debe que hay un mejor puntaje y otros temas que tienen que ver con la economía. Ya regresamos, no nos cambien. Estamos conversando con el viceministro de Economía, Julián Salinas, y decíamos cómo es que El Salvador entra a este índice de competitividad global del Foro Mundial en la posición 16. ¿Qué le significa esto al país? ¿A qué se debe este mayor puntaje? ¿Qué ha tenido que hacer El Salvador para, pues, lograr posicionarse? Bueno, en este índice, si bien nos ubicamos en una posición, pues, no tan desventajosa, ciertamente hemos retrocedido y eso se debe a los ámbitos perceptivos que te mencionaba. También a veces en los índices intervienen otros factores, por ejemplo, si un país no avanza tanto pero los otros avanzan más, entonces como resultado hay un retroceso. Claro. Y en eso, pues justamente en el informe se hace una reflexión crítica de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a nivel perceptivo se observa que persiste una percepción negativa en lo que respecta al crimen y violencia. Por ejemplo, al comportamiento ético empresarial, es decir, los mismos empresarios sienten que no hay un comportamiento ético empresarial, que la carga regulatoria, es decir, el ordenamiento jurídico todavía tiene mejoras por hacerse, sobre todo en el tema de los trámites y en la facilitación. En el tema de transparencia, ellos sugieren que hay una necesidad de fortalecer, confianza pública también, aunque en este mismo índice, digamos, a nivel del área de la institucionalidad, el tema de la estabilidad política y calidad regulatoria, nos ubicamos en los terceros en Centroamérica, son, digamos, de las cosas que hemos avanzado. En el tema de transparencia, en formulación de políticas públicas también, en el tema de la estabilidad y solidez del sistema financiero, son de las cosas que se ha fortalecido. Y aquí es donde uno contrasta, ¿no? Es decir, si bien es cierto, acá no se trata tampoco de hacer como un análisis mea culpa, es decir, solamente de decir estos problemas tenemos, sí, pero ¿qué hacer con ellos? Y en esto también es importante ver las cosas que se están haciendo a nivel institucional. Por ejemplo, tenemos un organismo de mejora regulatoria que está buscando la manera de facilitar los trámites y procesos administrativos. Eso es una ventaja que incluso ha sido observado a nivel del Banco Mundial. Se está impulsando el plan El Salvador Seguro. Ya tenemos de los resultados, por ejemplo, reducciones de homicidios del 45%, reducciones en denuncias de extorsiones del 32%, delitos de armas de fuego, por ejemplo, en el último informe que presentó el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se han reducido 20%. Ya tenemos un 56% de los reclusos en el programa Yo Cambio. Entonces, todas estas cosas generan un entorno que nos está dando buenas noticias y nos está dando buenas perspectivas para ir avanzando y abordando el problema, porque no solo es reconocerlo, identificarlo, sino también es hacer cosas para poder irlo resolviendo en el camino. Y esta resolución es un problema de sociedad, por ejemplo, en el tema de la calidad regulatoria, la mejora de los procesos, el avance, por ejemplo, con el tema de la seguridad, no es un problema solo del gobierno. Por ejemplo, interviene incluso la Asamblea Legislativa, interviene la Corte Suprema de Justicia, e interviene toda la sociedad, es decir, la misma sociedad forma parte justamente de la solución de estos problemas. Entonces, eso es lo importante de ver este informe de una manera sistémica, de también verlo con una participación de todos los sectores involucrados y caminar hacia una solución de país. Por ejemplo, viceministro, El Salvador era uno de los países donde se tenían los medicamentos más altos del mundo, por lo menos de la región, y se logró aprobar una ley que permitió un ente regulador, que es la Dirección Nacional de Medicamentos. Y ahora hay un ahorro de bolsillo más o menos de 70 millones anuales, si no mal recuerdo, donde las empresas, pues sí, ya
tienen que regular sus costos y esto hace que la población tenga ahorro de bolsillo. ¿Entra dentro de estos índices que ustedes miden? Lo mide indirectamente, en el sentido de que, por ejemplo, en capacidades humanas interviene el tema de salud, y cuando hay, por ejemplo, acceso a medicamentos, significa que la salud pública de los trabajadores pues mejora, y eso forma parte de este entorno sistémico que te mencionaba. Y además, pues una regulación como la contenida en la ley de medicamentos mejora justamente esa asequibilidad, pero también permite una mejor supervisión en cuanto a calidad, por ejemplo, de medicamentos. Sí. Y el tema de la calidad ha demostrado que nosotros en la industria farmacéutica como país se ha cualificado de gran manera, es decir, y se ha posicionado a nivel competitivo comparado con otros países de la región. Entonces el hecho de tener una mejor calidad, por ejemplo, permite también competir a nivel internacional. Claro. Y de hecho, bueno, a nivel de las industrias farmacéuticas forma parte de las áreas estratégicas de la política de transformación productiva. Que de hecho están invirtiendo en la zona de La Libertad, en Santa Tecla, hay una construcción de hecho el área de medicamentos, laboratorio privado, ¿no? Sí, de hecho el área de medicamentos es uno de los sectores más dinámicos a nivel productivo. Uh-huh. Bueno, este informe entendemos que también pretende ser la base para crear una política nacional de competitividad y el Índice Nacional de Competitividad. Quisiera que nos dijera cómo se pretende consolidar entonces una política al respecto a corto, pero también a mediano plazo, si es algo que se puede lograr pronto o hay que esperar un poquito, ¿qué pasos hay que dar? Bueno, la primera es la elaboración del informe. El informe nos ayuda a dilucidar aquellas áreas fuertes y débiles del país y también identificar pues cuáles pueden convertirse en política. También nos ayuda a identificar oportunidades. Esas oportunidades tienen que ver con el entorno, y cuando hay en el entorno aspectos que son positivos, una política lo que hace es materializar esas oportunidades ya en fortalezas a partir de tomar acciones, tomar medidas y emprender políticas que permitan transformar justamente ese entorno, ¿no? Entonces, me parece que la primera etapa es justamente el informe, la identificación de las debilidades, el reconocimiento de las fortalezas y a partir de eso pues el insumo principal de la Política Nacional de Competitividad. Lo segundo es el involucramiento de los distintos sectores y la institucionalidad en torno a la política. Eso tiene que ver con quién la ejecuta, quiénes se involucran, cuáles son los actores llamados, por ejemplo, a ejecutar estas acciones, ¿no? Por ejemplo, una mejora de trámites, procesos, una observancia en el tema de educación, por ejemplo, cómo avanzamos a nivel de la currícula educativa, cómo avanzamos a nivel tecnológico. Una de las cosas que aquí se identifican, por ejemplo, es que quienes más invierten en investigación y desarrollo, que por cierto es bajo, pero la mayor parte de la inversión en investigación, desarrollo e innovación la realizan las instituciones de educación superior y el gobierno. Es decir, las empresas solamente invierten el 1% del total de los gastos en investigación y desarrollo. Y si tú comparas países como Japón, el 78% de esa inversión la realizan las empresas. Entonces aquí solo es 1%. Entonces ahí hay un desafío y ahí hay que fortalecer un vínculo, una interacción entre la academia, el sector productivo y el gobierno. Ahora, para poder construir esta política, me imagino que debe ser participativa para que justo se logre el que todos los sectores tengan que aportar una parte de lo que les corresponde, en este caso la empresa privada como tal, como para incentivar o incidir en que hiciera algún tipo de investigación. ¿Ustedes comandarían esto, lo guiarían y cómo lo han pensado? Pues para empezar es importante hacer como una especie de inventario de lo que se está haciendo, ¿no? Eso tiene que ver porque el hecho también de tener un enfoque sistémico implica que pues no lo puede empujar una institución sola, claro, sino que debe haber una interacción de las cosas que ya se están haciendo, lo que se debe de hacer y el involucramiento de otros sectores. Ahí interviene pues la academia, interviene la ciudadanía, intervienen los trabajadores, claro, intervienen las organizaciones no gubernamentales,
Y eso, pues a partir de ahí es donde se construye todo ese andamiaje institucional de quién va a construir y a ejecutar estas políticas y también a observarlas y monitorearlas. Muy bien. Pasemos ahora un poco al tema de la solidez del sistema financiero, de la estabilidad económica, de la que hemos hablado un poco. ¿Cómo se avanza? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las fortalezas que deberíamos resaltar? Pero también hablar de competitividad. El país acaba de abrir relaciones con el país económicamente más poderoso del mundo, que es la China continental. También se ha hablado de zonas económicas especiales. Si nos pudieras dar como un panorama más amplio para poder hablar de esta solidez del sistema. Bueno, dos cosas. Una es la solidez del sistema. Aquí lo que se visualiza es que hay todavía una cartera de préstamos de categoría A. El 94% de la cartera de préstamos es de categoría A, es decir, muy bien calificada. Hay una reserva de liquidez muy saludable y eso, pues, una supervisión financiera muy bien desarrollada por la superintendencia. Son cosas de las que se destacan. Aunado a esto, por ejemplo, la superintendencia de competencia también resalta como un ente que también está verificando, pues, que no hayan especulación o no haya estructuras asimétricas que al final afecten el dinamismo del mercado. Y con lo otro que tú mencionabas de China, aquí sí reconoce que es una oportunidad. ¿Y qué es una oportunidad? Es una oportunidad a nivel comercial, ciertamente, es de tener claro cuáles son esas complementariedades. China importa grandes cantidades de bienes y servicios de los países emergentes y ahí entra El Salvador como una apuesta y una posibilidad de poder buscar esas complementariedades productivas y comerciales. Segundo, a nivel de cooperación. China, por ejemplo, en el 2014 prestó a Latinoamérica 22.100 millones de dólares, incluso por encima de lo que presta el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en ese año a Latinoamérica, que fueron 20.000 millones. Y además, pues, han habido, pues, una gran cantidad de proyectos de cooperación a nivel de becas, a nivel de apoyo a los distintos países, que se constituye como una oportunidad en el mediano y largo plazo. Y el tercer tema es en el tema de inversión tecnológica. De hecho, la misión que fue a China traía justamente uno de los resultados, la posibilidad del intercambio tecnológico en áreas productivas, en áreas agrícolas, por ejemplo, y la posibilidad de buscar nexos con empresas que puedan invertir en el país en áreas más tecnológicas. A nivel de turismo también hay una gran oportunidad, que también es otro de los resultados que trae la misión que fue a China, y que nosotros pasaríamos a formar parte de una lista de destinos turísticos chinos. China es ahorita el país que más gasta en turismo. Pero aquí yo siempre cierro con una reflexión, María Teresa, y es que ninguna relación económica o diplomática nos va a resolver nuestros problemas. Claro. Es decir, lo que te acabo de mencionar son oportunidades, potencialidades que pueden aprovecharse o no. Eso depende en tanto nosotros seamos capaces de articular esas complementariedades y una visión estratégica de desarrollo basada en el desarrollo de las capacidades de país. Por eso es importante que en esta relación logremos esa complementariedad. Nosotros hemos sido enfáticos en vincular, por ejemplo, la política nacional de fomento, diversificación y transformación productiva con esta relación, para que podamos estimular estos sectores productivos. También que haya una política de atracción de inversión extranjera que favorezca el conocimiento, apoyo a la calificación de la fuerza de trabajo, y no, pues, inversiones de bajo valor agregado, ¿no? Eso es importante tener en consideración, que debe de haber una apuesta en este tipo de inversiones. Por ejemplo, hay inversiones que se caracterizan por ser espurias. Las inversiones espurias son aquellas que llegan buscando regulaciones ambientales laxas, violaciones a los derechos laborales o incentivos fiscales solamente. Y hay otro tipo de inversión extranjera de más alto valor agregado que ya busca generar competencias en los trabajadores,
que ya llevan a invertir en ámbitos tecnológicos, que buscan transferir conocimiento, que buscan dinamizar las economías locales, que buscan ya diversificar la matriz productiva. Entonces ese tipo de inversión es la que nosotros debemos de apostar y que debemos de poner en primer lugar en esta relación con China. Claro, porque la transferencia de tecnología al final lo que va a hacer es que el país se fortalezca, la gente aprenda, la gente quede con el conocimiento y no que venga la cooperación, se va y se acabó todo, ¿no? Es correcto. Que quede algo instalado. Que quede algo instalado y eso es importante. Y bueno, ahorita China ya está posicionándose. Ellos tenían, normalmente si tú reflexionas, había como una especie de mito urbano que ellos abandonaron desde hace muchos años en el tema de la producción en bienes de baja calidad. Ellos ya hoy están posicionados a nivel de exportaciones de alto contenido tecnológico, en inversión extranjera directa de alto contenido tecnológico, en patentes, en la publicación de artículos científicos, en gasto en innovación y desarrollo. Ellos ya están posicionados con sus pares como Japón y Estados Unidos, ya están compitiendo a ese nivel. Entonces, ese esquema o ese mito urbano, por ejemplo, de que ellos ya solo producen de baja calidad, pues ha sido abandonado ya desde hace más de una década, ¿no? Bueno, habría que ir viendo cómo avanza esto. Julián, entiendo que también este desarrollo de capacidades tecnológicas obviamente inciden de manera positiva en la competitividad del país y sobre todo cuando la medimos a nivel internacional. ¿Qué esfuerzos realiza el país al respecto? Es decir, ¿qué nos puede decir de lo que El Salvador ha logrado? Veíamos en el informe, ha avanzado 22 posiciones en este ranking mundial que permite poner al país en la posición número 73. ¿Cómo se explica o qué debiera realizarse para que el país siguiera escalando en mejorar la posición? Bueno, ahí lo que implica es que nosotros tenemos que caminar en todas las áreas que ya mencionaba, es decir, tanto mejoras en los trámites, por ejemplo, en internacionalización es de los que más avanzamos. Avanzamos cerca de 50 posiciones. En gobierno electrónico, por ejemplo, avanzamos grandemente. Es una de las cosas que más se destaca. Y seguir fortaleciendo aquellas áreas en donde hemos salido débiles, ¿no? Entonces, el tema de la percepción que te mencionaba a nivel institucional, fortalecer la cohesión entre las instituciones y la ciudadanía y los distintos actores sociales, me parece que es una apuesta, aunque se reconoce que ya hay avances, por ejemplo, en la rendición de cuentas, ya llevamos más de 1.200 rendiciones de cuentas a nivel nacional, pero la forma en la que se avanza en estos índices es justamente abordando aquellos indicadores débiles y frágiles y seguir avanzando en los que somos fuertes. Por ejemplo, reducción de tiempos y costos de exportación e importación son de las cosas que más han avanzado, el tema de las aduanas intermedias, el tema de los tiempos en las aduanas, el tema del manejo logístico en puertos y aeropuertos, son de las cosas que más destacan, pero hay que seguir en eso, pero también ir avanzando a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel tecnológico, en la investigación y desarrollo, por ejemplo, seguir invirtiendo en eso. Una de las cosas que, por ejemplo, se destacan es la reducción de los niños por computadora. En el 2010 habían un poco más de 40 niños por computadoras y el año pasado fueron cerca de 14. O sea que ya hay más computadoras disponibles para los niños y eso significa que hay mayores posibilidades de ir insertándonos en las tecnologías de información y comunicaciones. Otra cosa es... de hecho, ya nace la niñez computarizado, ya cuando uno quiere mover una teclita viene un adolescente y en 2 porrazos lo hace, ¿verdad? Sí, sin embargo todavía hay brecha, es decir, porque ahí ciertamente estamos creciendo en la digitalización, pero todavía se reconoce que hay que aumentar la cobertura en Internet, por ejemplo, en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Una de las cosas que, por ejemplo, se visualiza es que nosotros avanzamos en la digitalización y en el gobierno electrónico, pero la percepción es que se usa muy poco por los usuarios. Entonces ahí hay que avanzar más en estimular el uso por parte de los usuarios de los servicios que el gobierno promueve a nivel electrónico, ¿no? Muy bien, si quisiéramos detallar áreas de este informe que nos has dado a conocer, ¿cómo podríamos decir? Estos son los avances, estos son los desafíos, sobre todo en cuanto a cómo
el gobierno debe mejorar en estos puntos y estos han sido los avances aquí, pero también aquí quedan los desafíos como más marcados. Bueno, hay varias cosas. Una es, necesitamos mejorar la producción científica nacional. Eso significa más publicaciones científicas. Estamos a la saga en Centroamérica y en Latinoamérica. Necesitamos mejorar y posicionar el gasto en investigación, desarrollo e innovación que realizan tanto las empresas como las instituciones de educación superior también requiere un desafío. Y el tema de registro de patentes, es decir, solicitudes de nuevas invenciones, me parece que no estamos todavía en una posición correcta. En esto ya se están haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí está miempresa.gov.sb. Esta plataforma permite, ya la creación de empresas va a ser completamente en línea. Ya el único canal para la creación de empresas va a ser este, y eso va a permitir que se agilicen los procesos. Ahí mismo le acorta tiempos a las personas que quieren crear una empresa, la aduana sin papeles, por ejemplo, la declaración e informe tributario en línea, que son una de las cosas que se está avanzando, la factura electrónica, y el tema de impulso a sectores productivos tecnológicos. Solo en economía nosotros tenemos programas como Innovatix, Inventa, Innovaemprende, Novus, Pixels. De hecho, la reciente película de La Palabra de Pablo fue apoyada justamente en estas industrias creativas que se apoyan, y eso va a permitir avanzar a otros estadios y desarrollar proyectos. Hay una cantidad de proyectos que se están apoyando, creo que aún son pocos, necesitamos incrementarlos más, pero por ejemplo el tema de diseño digital, el tema de proyectos innovadores, son de los aspectos que se están apoyando y que están en el marco de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Entonces ahí, por ejemplo, hay un desafío y hay cosas que ciertamente se están avanzando y haciendo, pero todavía falta por hacer. Muy bien, nos vamos a quedar en este punto. Al volver vamos a terminar de puntualizar lo que se está haciendo muy bien. Ya nos hablaban de los desafíos, sobre todo en el tema de investigación, de avance en la producción científica nacional y otros temas que tenemos todavía en la entrevista. Ya regresamos. Estamos conversando con el viceministro de Economía sobre este primer informe de competitividad, primer informe nacional de competitividad. Hemos hablado de varios aspectos, pero yo quisiera profundizar un poco más, Julián, sobre el tema de la solidez institucional. El hecho de que, por ejemplo, tengamos un ambiente de negocios fuerte, un aparataje institucional sólido, como ya hablabas de la importancia de ser transparente, cuentas claras, todo este tema de la agilidad en la tramitología, pero también un tema que tiene que ver con el Estado de Derecho, o sea, que la gente de repente no abuse de las leyes nacionales, pero que tampoco haga fraudes. Yo creo que aquí también tiene que ver con el tema de cómo se reporta lo que se gana, etcétera. Si nos pudieras hablar un poco en ese sentido. Bueno, en ese aspecto has tocado un punto que es medular. Hace poco nos presentaron en el Consejo Directivo de Proesa, que tengo el honor de participar, sobre el resultado de Marca País. Una de las cosas es que ellos hicieron un estudio a nivel internacional de los principales aspectos que ponderan los empresarios al momento de invertir. Y ellos mencionaban que el principal factor, incluso muy por encima del crimen y la inseguridad, como cualquiera pensaría, está el tema de la estabilidad política y la seguridad jurídica. ¿Y por qué perciben eso? Es decir, acá intervienen que cuando hay una especie de entrampamiento a nivel legislativo, por ejemplo,
o cuando se dan resoluciones de constitucionalidad que no toman en cuenta la seguridad jurídica, eso genera una percepción muy negativa en el entorno. Claro. Y digamos a nivel regulatorio el principal desafío está ahí, digamos, está en esos dos órganos. Yo creo que en este aspecto, a nivel regulatorio, a nivel de la estabilidad, ahí es donde se visibilizan los principales desafíos. ¿Y por qué? Te voy a poner un ejemplo también. Ahorita se acaba de lanzar el presupuesto del 2019. Una de las cosas que contienen son los financiamientos. Hay un bono que vence el otro año que es de $800 millones y se metió dentro del presupuesto. Ese bono, ese financiamiento pudo haberse aprobado antes del presupuesto. Claro. Y eso ha costado al país un incremento del servicio de la deuda. ¿Por qué? Porque el tiempo en el cual se podía haber lanzado ese financiamiento era los primeros trimestres de este año. Entonces, al haber esperado todo ese tiempo y a no haber un apoyo por parte de la Asamblea Legislativa porque requiere mayoría calificada, eso hace que nuestra calificación desmejore. Entonces, son, por decirte algo, algunos aspectos o de repente... Parece mentira, pero ese tema influye en la economía, ¿no? Influye en la economía. ¿Y por qué? Porque ya las calificadoras de riesgo ya no nos ponderan de la misma manera. La inseguridad de aprobación o no del presupuesto también es otra cosa que puede generar un entorno turbulento. Entonces, son aspectos que me parece que debemos de ir resolviendo y apostarle a una visión de país, es decir, en tanto haya un consenso en torno a apostarle a una mejora regulatoria, facilitación de trámites, aprobación de presupuestos en tiempo, de tener algunos bloqueos en las aprobaciones de préstamos de gran envergadura que están destinados a infraestructura, que están destinados a innovación, al tema educativo, al tema de seguridad. Me parece que son aspectos que favorecen un entorno competitivo positivo, ¿no? Si quisiéramos hacer un resumen de esta conversación que hemos tenido en estos pocos minutos y sacáramos una matriz FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, desafíos, amenazas, ¿cómo veríamos a partir de este primer informe nacional de competitividad lo bueno, lo malo y lo feo? Es decir, en una síntesis rápida. Es complicado, bueno, porque son tantas áreas, pero podríamos decir que a nivel energético estamos avanzando en la diversificación de la matriz energética, eso se ha ponderado positivamente, hay proyectos en esta línea que van a favorecer el costo de la energía, de hecho, estamos ya en una posición muy favorable a nivel de la tasa de electrificación, hay que seguir caminando, el tema de acceso a agua potable también hemos mejorado, ahí tendríamos que seguir en este camino. En el tema de la agilización de los trámites, tiempos para crear una empresa, el tema de gobierno digital también es otra de las cosas que hay que avanzar. Como decía, han habido avances, pero los avances deben servir para darnos un indicador que debemos de continuar haciéndolo y no dormirnos en los laureles, ¿verdad? Claro. Lo segundo es, hay algunas debilidades en el tema de la estabilidad política y seguridad jurídica, y se visualiza que hay un desafío para todas las instituciones, sin distingo, y ahí creo yo que hay que hacer un esfuerzo, la mejora regulatoria, facilitación de trámites, tiempos, costos, generar un entorno favorable también para la generación de las competencias educativas. Necesitamos fortalecer la educación terciaria y fortalecer las áreas tecnológicas y de innovación. ¿Qué más? También a nivel de salud, la reforma de salud debe de continuar. Un sistema de salud sólido, robusto, que llegue a la mayor cantidad de la población, pues nos permitiría avanzar en una mejor posición. Fortalecer también la institucionalidad del Estado a través de un Estado fuerte que tenga capacidad recaudativa. Es decir, porque si hay instituciones fuertes que puedan, entonces todo lo demás también va a ser posible, es decir, para invertir en infraestructura. Aquí hay un gran desafío, ¿verdad, Julián, en todo el tema de la recaudación, cómo quitar la evasión y la ilusión fiscal? Sí, hay un desafío notorio en ese tema, en el tema de la evasión y ilusión fiscal. Estamos en una posición muy desventajosa y que podríamos mejorar. Creo que la factura electrónica podría ayudar un poco a resolver eso, algunas reformas de leyes, en tanto haya consenso podríamos encaminarnos hacia la reducción de la evasión fiscal y avanzar también a la progresividad. Un Estado fuerte
también puede generar un entorno propicio para los negocios, es decir, eso es importante, es decir, si hay infraestructura, si hay inversión en infraestructura, si hay inversión en educación, si hay inversión en salud, pues también el entorno del país mejora también para poder fomentar la inversión y el crecimiento. Claro que sí. Bueno, Julián, gracias por haber venido esta noche aquí a Gente Ve. Gracias por la invitación y espero pues que no sea la última. Claro que sí. Bueno, es el primer informe nacional de competitividad. Vamos a ver cómo avanza esto que se ha vislumbrado a partir de este análisis y ver si en estos desafíos que nos ha planteado el viceministro también se va caminando. Así que lo estaremos invitando en próximas. Y agradecemos muchísimo su sintonía. El día de mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista, siempre aquí por Gente Ve, el canal que te ve.